Bueno, pues muchas gracias. Vamos a iniciar el día de hoy con el seminario, este seminario de enfermedad cardiovascular en ESMAESTRAS. Es parte de los seminarios que iremos haciendo durante este año en celebración de los 15 años del inicio del estudio de salud de las maestras. En ese contexto yo quiero realmente agradecer mucho que haya aceptado presentar Andrés Katzin. Andrés es médico por la UNAM, es internista del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene una maestría en salud pública por la Escuela de Harvard, la Escuela de Salud Pública de Harvard. Y es realmente quien ha ayudado inicialmente, desde el inicio, ha participado en el desarrollo de esta área de riesgo cardiovascular en ESMAESTRAS. Yo recuerdo que fue con él que hicimos las primeras reuniones con AstraZeneca, que fue uno de los fondeadores de todo este trabajo que se ha hecho para entender el riesgo cardiovascular en maestras. Y creo que a lo largo del tiempo, desde que iniciamos con el financiamiento, pues Andrés ha sido realmente muy importante porque se convirtió, digamos, rápidamente en nuestro, voy a llamarle así, clínico de casa, porque él es alguien que participa activamente, científicamente en las maestras desde todas las semanas, desde hace muchos años, y siempre es muy útil escuchar su visión y entender, porque él nos ayuda mucho a aterrizar mucha la investigación que hacemos en la clínica y en la práctica diaria. Y creo que eso es muy importante, porque al final queremos que la investigación que hagamos sea investigación que cambie la práctica clínica y que también realmente tenga una manifestación en la salud pública en general. Entonces, realmente Andrés se ha convertido en un elemento importantísimo en el equipo de ESMAESTRAS, y quién mejor que él para platicar un poco la historia de lo que hemos hecho en riesgo cardiovascular en ESMAESTRAS y empezar a ayudarnos a pensar hacia dónde debemos ir en el futuro, ¿no? Entonces, realmente muchísimas gracias. Me faltó decir, Andrés también está además ayudándonos a fortalecer una relación que tenemos con el Tecnológico de Monterrey. Él es profesor del Tecnológico de Monterrey. Tenemos una colaboración importante con el Tecnológico, y el tenerlo aquí me parece que fortalece esa relación. Entonces, realmente muchísimas gracias, Andrés. Estamos muy contentos de recibirte. Entonces yo creo que si quieres ya te paso la palabra, y la idea es que, digamos, yo te iré avisando cómo vamos en tiempo. La idea es que tenemos una hora, pero que dejemos, digamos, entre 20 y 15 minutos para tener una discusión, para hacer preguntas y para también recibir comentarios y quizá identificar oportunidades para colaborar hacia adelante. Muy bien, pues el agradecido soy yo, Martín, y a todo el equipo de ESMAESTRAS, no nada más por la invitación a presentar esto, sino por la gran invitación a ser parte de esta empresa ya desde hace 15 años. Voy a compartirles mi pantalla. Y pues sin más preámbulo comienzo platicándoles sobre uno de los estudios que hemos publicado: encarcelamiento de un familiar, estrés psicológico y enfermedad cardiovascular subclínica en mujeres mexicanas. Como ven, es bastante ecléctica esta combinación. ¿Cómo pudimos llegar a esto? Este es el resultado principal. Les
Presentaré a lo largo de la plática de los estudios que hemos hecho tablas de este tipo, resaltando lo que realmente es lo que deben llevarse para la discusión de esta plática. Básicamente encontramos 41% más aterosclerosis carotídea en mujeres que referían haber tenido un familiar cercano encarcelado, y esta frecuencia, esta asociación era aún más fuerte cuando la duración del encarcelamiento era de más de un año. Esto lo establecimos en 1850 mujeres. ¿Cómo lo hicimos? Pues teníamos un cuestionario que incluía un cuestionario de factores que causan estrés a lo largo de la vida, en el que les preguntamos específicamente esto: si algún familiar había sido encarcelado, y además qué edad tenía cuando esto empezó y cuando esto terminó, para poder calcular posteriormente la duración del encarcelamiento. Y además teníamos en todas estas 1.800 y fracción mujeres una medición muy profesional por un equipo de neurólogos del Instituto Nacional de Nutrición del grosor de la capa íntima media de la carótida, que se ha relacionado bien con riesgo cardiovascular. Pero no nada más llegamos a esa asociación, pudimos, dado que esta hipótesis, sí, la hipótesis es bastante obvia, tenía que ver con el estrés, pudimos explorar el papel del estrés en esta relación. Establecimos pues que en mujeres con familiares encarcelados había un mayor grado de estrés, como ven en la tabla de la izquierda, y no nada más. Documentamos mayores niveles de cortisol de manera crónica, porque lo medimos en pelo, en precisamente las maestras que reportaban este antecedente. ¿Cómo llegamos a eso? Pues teníamos también un cuestionario de estrés percibido. En ambos cuestionarios estoy hablando de instrumentos estandarizados, un cuestionario de estrés percibido que aplicamos a todas las participantes, y además una submuestra de cabello procesada también de manera estandarizada. Este es el tipo de cosas que podemos hacer con ESMaestras. Sin embargo, no es lo único. Les presento aquí otro estudio, demostrando 18% más de hipertensión en mujeres que cumplían con los criterios diagnósticos de una enfermedad que se llama síndrome de piernas inquietas, que es una enfermedad bastante frecuente, bastante benigna y por lo tanto poco reconocida, pero que afecta de manera importante la calidad de vida, y como describimos nosotros, no nada más la calidad de vida, sino el riesgo cardiovascular. Pudimos establecer además que había un gradiente. Cuanto más intensa era la sintomatología de esta enfermedad, o sea, más episodios de piernas inquietas, mayor era el riesgo de hipertensión. Esto lo determinamos no en 1.800, sino en 55,000 mujeres. ¿Cómo logramos hacer esto? Pues porque a esas 55,000 les hicimos en algún momento un cuestionario estandarizado internacionalmente para diagnóstico de síndrome de piernas inquietas, que incluía una pregunta sobre la frecuencia, y les preguntamos además sobre el diagnóstico de hipertensión arterial. Es decir, podíamos establecer una relación, una asociación transversal entre esta exposición y lo que creíamos el desenlace. Eso es algo diferente que podemos hacer con este estudio. Ahora, les voy a presentar otro trabajo. Este trabajo, en este trabajo se analizaron los patrones de dieta y su relación con hipertensión incidente, es decir, con la aparición nueva de la enfermedad en ESMaestras, obviamente. Encontramos un 15% más de incidencia de hipertensión, o sea, en mujeres que tenían un patrón de dieta denominado por nosotros moderna mexicana. Inclusive vean que el patrón de dieta occidental aumentaba aún más la incidencia de hipertensión. Es decir, a diferencia del estudio pasado, aquí sí podíamos determinar o acercarnos un poco más a la dirección de la causalidad. Esto lo vimos en 63,000 mujeres en las que encontramos,
pues casi 3,000 nuevos casos de hipertensión a lo largo del tiempo. Esto es muy importante, a lo largo del tiempo. ¿Cómo logramos hacer eso? Bueno, en primer lugar, porque tenemos información muy detallada de la alimentación de nuestras maestras. Como pueden ver, uno de nuestros cuestionarios de dieta, que incluye un desglose detallado de preguntas acerca del consumo de lácteos, de huevo, de carnes, de embutidos, de comida rápida, de antojitos, de comida fuera hecha en casa, de frutas, de verduras, de leguminosas, de bebidas alcohólicas, de cereales y de tubérculos. Nótese lo exhaustivo del cuestionario. Y no nada más, sino de costumbres de añadir azúcar, añadir sal, el tipo de grasa con el que se cocina, si se consume comida empanizada o no, el consumo de tortillas, la frecuencia de desayunos, la cantidad de tiempos de comida al día, y cuestiones adicionales como el consumo de multivitamínicos, suplementos, etc. Entonces tenemos una muy buena forma de caracterizar la dieta de nuestras participantes en el estudio, y además tenemos cuestionarios repetitivos, es decir, les preguntamos sobre el diagnóstico de hipertensión al principio, a la mitad y al final, es decir, tenemos una vista panorámica a lo largo del tiempo en cuanto a varios, no nada más este desenlace, de manera que podíamos llegar a esta conclusión. Esto es lo que nos permite hacer un buen estudio de cohorte. Quizá el estudio de cohorte, un poco de historia. El estudio de cohorte más conocido es el estudio de las enfermeras de Estados Unidos, como comienza una editorial con motivo del aniversario número 40 de este estudio en el American Journal of Public Health, tal cual. Todos en salud pública han oído del estudio de salud de las enfermeras. Este estudio, con inicialmente alrededor de 120,000 participantes, al 2016, es decir, al cumplir 40 años, recuerden, nosotros estamos cumpliendo 15, llevaba más de 1,200 publicaciones, entre ellas publicaciones de mucha influencia en recomendaciones pues para la Organización Mundial de la Salud, para la Asociación Americana de Corazón, etc. Entonces, los estudios de cohorte pues tienen precisamente esta ventaja, tienen la ventaja de poder tener mayor claridad del comportamiento de la evolución en el tiempo y por lo tanto de la relación exposición-desenlace, y además por su magnitud permiten estudiar muchísimas cosas, múltiples desenlaces, como queda claro con la productividad del estudio de salud de las enfermeras. Y de hecho, si bien pues es el referente, existen otros estudios de cohorte pues parecidos a ESMAESTRAS, es decir, estudios con maestras. Hay uno en Francia, por ejemplo, que comenzó en 1990 con pues, prácticamente 100,000 participantes, más de 900 artículos publicados con información de ahí. Estudio de maestras en California, también más de 100,000 participantes, más de 200 artículos publicados. Es decir, teníamos buenos ejemplos de lo que debíamos hacer. Específicamente ESMAESTRAS es la primera gran cohorte de cáncer, y yo, perdón, esta diapositiva la tomé de otra presentación. Yo diría no nada más de cáncer. Es la primera gran cohorte de su tipo en América Latina. Tenemos un buen seguimiento de más del 80% de tasa de respuesta. Se compara pues con otras cohortes en otras latitudes. Tenemos además, y eso no es común a todas las cohortes, y voy a volver a este punto más adelante, un repositorio pues nada despreciable de muestras biológicas, además de que tenemos los datos centralizados para compartirlos en un servidor. Sé que algunos ya tienen clara la estructura de ESMAESTRAS, pero estoy seguro de que algunos es la primera vez que se conectan a esta serie de seminarios. Entonces, rápidamente, el estudio de salud de las maestras incluye maestras del programa de carrera magisterial de 12 estados de la República, mayores de 25 años, que comenzaron a responder cuestionarios en 2006
a 2008, dependiendo del estado, llegando a una muestra actual de más de 115,000 mujeres. El que sean maestras de carrera magisterial fortalecía mucho la estructura y la facilidad de seguimiento por sus características únicas, que no vale la pena profundizar ahora. Y a partir de el 2006, desde hace 15 años, así es como se ha ido dando el seguimiento. En la parte inferior de la diapositiva verán los seguimientos, los puntos en el tiempo en los que hemos mandado cuestionarios de autorrespuesta, tanto basal como los de seguimiento. Y en la parte de arriba de la diapositiva verán lo que denominamos la subcohorte clínica, que es este subgrupo también de varios estados de la República, como pueden ver, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Hidalgo, Chiapas, Yucatán, Nuevo León, nuevamente Ciudad de México. La subcohorte clínica la conformamos durante jornadas clínicas en las que citábamos a las maestras a acudir para uno o 2 días de estudios pues mucho más profundos, tanto más cuestionarios, como pudieron ver en el caso de estrés, como toma de muestras biológicas, como pudieron apreciar en el caso del pelo, y estudios paraclínicos como el ultrasonido carotídeo para la cuantificación del grosor de la íntima media. Tenemos pues muchísima información disponible de toda la cohorte y de una subcohorte tenemos incluso más información. Esto representa pues una ventaja adicional a otras cohortes, es decir, de estas cohortes grandes, hay varias más a las que hice alusión, pues hay algunas que pueden ser más grandes, pero no tienen muestras biológicas, hay otras que sí tienen muestras biológicas, pero son mucho más pequeñas, entonces es más difícil generalizar. En fin, en ESMAESTRAS, como gran estudio de cohorte, tenemos lo mejor de estos dos mundos. Tenemos además, hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, una buena vinculación con bases de datos externas, bases administrativas. Recuerden, son maestras de carrera magisterial, entonces están las bases de datos de la SEP, tienen acceso a servicios de salud, entonces tenemos bases de datos del ISSSTE con las que podemos cruzar. Hemos también hecho trabajo con las bases de datos de mortalidad a nivel nacional y tenemos además, y esto a mí me resulta particularmente atractivo, ya muy trabajada base de datos geográficos que nos permiten hacer correlación con exposición a contaminación, por ejemplo, al ambiente, etc. Voy a presentarles unos cuantos más trabajos representativos de diferentes aspectos de lo que se puede hacer en ESMAESTRAS. Miren por ejemplo, el título es Impacto de experiencias adversas durante la infancia en factores de riesgo cardiovascular durante la edad adulta. Es decir, no nada más tenemos un panorama de lo que abarca del 2006 al 2021, sino que con los instrumentos que hemos utilizado, con los cuestionarios, podemos ampliar esta ventana de tiempo y miren lo que hemos podido encontrar. Por ejemplo, aquí preguntamos si durante la infancia habían tenido ciertos eventos adversos de alto impacto. Este también es un instrumento validado de 10 reactivos que permite pues, establecer un puntaje de experiencias adversas durante la infancia en los grupos de abuso, negligencia, retos en casa, etcétera, y logramos establecer, por ejemplo, que diversos factores de riesgo cardiovascular muy bien establecidos, como el tabaquismo, eran mayores cuanto mayor era esta exposición a eventos adversos durante la infancia. 57% más tabaquismo en mujeres que referían haber tenido 4 más de este tipo de eventos y lo contrario también, una disminución del 16% en la actividad física en aquellas que tenían más experiencias adversas durante la infancia. Entonces, vean lo que se puede hacer con una cohorte de este tipo, hasta dónde podemos llegar.
Vimos también en cuanto a desenlaces cardiovasculares o, dependiendo de cómo lo vea, factores intermedios, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia y obesidad, es decir, 19% más hipertensión en quienes tenían 4 o más de estos eventos adversos comparadas con las que no los referían, 39% más de diabetes, 47% más de hipercolesterolemia, 36% más de obesidad. Siguiendo en esta línea de pues tratar de abarcar pues cuestiones, exposiciones más allá de lo que, de cuando empezamos a recabar información, vean esto, factores menstruales tempranos y su asociación con la salud cardiometabólica durante la edad adulta. ¿A qué me refiero con esto específicamente? Pues encontramos que las mujeres que respondieron a haber tenido su primera menstruación a una edad temprana, es decir, menos de 9 años, en comparación con aquellas que la tuvieron a los 13 años, tenían 65% más obesidad, 27% más hipertensión, 23% más hipercolesterolemia. Vean además la relación con diabetes, a propósito no la mencioné en la diapositiva pasada, la relación entre menarquia, edad de la menarquia específicamente, y la diabetes es una relación en U mayor con menarquias muy tempranas y con menarquias tardías. Además de que, y reitero, vean la profundidad de información que logramos tener con los cuestionarios que hemos hecho, el tiempo transcurrido entre la menarquia, la primera menstruación, y la regularización de la misma, también impacta en el riesgo cardiovascular. Es decir, en mujeres que decían que habían tardado más de un año en regularizarse, encontramos 11% más diabetes, 11% más hipertensión y 9% más hipercolesterolemia. Tenemos también oportunidad de establecer asociaciones pues más clínicas, ¿no? Como que no todo es dieta, no todo es qué pasó en la infancia, qué pasó en la adolescencia. Esto es bastante novedoso, es un trabajo que publicamos el año pasado, asociación de infecciones comunes recurrentes. Llevamos un año en el que prácticamente tanto en nuestros ámbitos de trabajo como fuera de los mismos, no se habla de otra cosa que no sea una infección. Encontramos esto, que hay una relación entre infecciones comunes recurrentes y enfermedad cardiovascular subclínica. ¿Cómo llegamos a esto? Porque esto no tiene precedentes. Pues desarrollamos, cuando no lo hay, lo hacemos, desarrollamos un cuestionario acerca de infecciones comunes en el último año. Y con comunes me refiero a infecciones respiratorias, infecciones urinarias, infecciones vaginales. Simplemente les preguntamos una serie de puntos específicos que nos permitían establecer, integrar el diagnóstico clínico de infección respiratoria, de infección urinaria y de infección vaginal. Y tras analizar esto, encontramos que en aquellas que referían 2 o más infecciones de cualquiera de estos tipos en el último año, la enfermedad cardiovascular subclínica, es decir, el engrosamiento de la carótida para poderlo nombrar anormal, era 91% más frecuente. No nada más esto, sino que cuando lo analizamos por diferentes infecciones, encontramos una tendencia en las respiratorias y en las urinarias, es decir, una tendencia a mayor frecuencia de aterosclerosis subclínica en quienes tenían más episodios de este tipo, pero no así en las vaginales, lo cual nos permitió llegar a ciertas conclusiones o por lo menos hipótesis fisiopatológicas alrededor de la inflamación sistémica de bajo grado sostenida como factor de riesgo cardiovascular. Pero en dieta también vamos más allá de lo que podría parecer obvio. Hemos encontrado cosas muy interesantes e inesperadas. Vean esta. Ácidos grasos omega 3
en sangre se relacionan de manera inversa con el grosor de la íntima media de la carótida en mujeres indígenas. Esta gráfica es muy ilustrativa. Vean cómo los índices bajo y alto de omega 3 en mujeres en general del lado derecho no son significativamente diferentes, aunque se aprecia algo. Del lado izquierdo, en las que no se referían de origen indígena, pues prácticamente iguales, pero en aquellas que cumplían con nuestra definición de indigenismo, encontramos que son significativamente diferentes. Continuando con lo que hemos encontrado en dieta, pues por ejemplo, este es, me parece que nuestro artículo más reciente, no está publicado todavía más que en línea, consumo de lácteos y aterosclerosis subclínica. Vean lo que encontramos. Encontramos que en aquellas mujeres en el mayor cuartil de consumo de lácteos, el grosor de la íntima media es 2.6% mayor que en aquellas del cuartil más bajo de consumo de lácteos. Y como en otros casos, no nada más esta conclusión, vean lo que encontramos cuando analizamos de manera separada el consumo de yogurt. Encontramos 35% menos aterosclerosis subclínica. Actualmente, pues me parece que sigue, y esto abona a la discusión acerca del papel de los lácteos y de los diferentes tipos de lácteos en el riesgo cardiometabólico. El primer artículo que les presenté podría entrar dentro de este grupo, dentro del grupo de los determinantes sociales del riesgo cardiovascular. Vean lo que hemos encontrado también: exposición a violencia y grosor de íntima media. Probablemente podrán adivinar, por lo menos cualitativamente, qué es lo que hallamos. Pues encontramos un mayor grosor de la íntima media en aquellas que habían estado expuestas a violencia, 2.4, me refiero ahora a la tabla del lado izquierdo, 2.4% más gruesa. Si la violencia la ejercía un extraño, a diferencia de algún familiar, el engrosamiento de la íntima media es el doble que en el caso anterior. Y del lado derecho, vean lo que definimos como aterosclerosis carotidia: 60% más con cualquier exposición a cualquier tipo de violencia, y 106% más cuando esta violencia la había ejercido un extraño. Este es otro interesante. Ya tuvimos una plática sobre salud reproductiva en las maestras. Rápidamente les presento los resultados principales de este estudio: pérdidas del embarazo y grosor de íntima media. Encontramos pues otra vez una relación entre ambos, que resultó mayor incluso cuando la pérdida o las pérdidas eran en embarazos avanzados. En resumen, 51% más aterosclerosis carotídea. Y bueno, les voy a presentar ahora unos cuantos más trabajos, tampoco los quiero abrumar con esto, que no hemos publicado, pero que están a 5 minutos de publicarse. Este es consumo de aguacate. Aguacate, decimos entre nosotros, es la aceituna de este lado del Atlántico. Consumo de aguacate y su relación con la hipertensión, con la incidencia de hipertensión. Vean que encontramos que en quienes consumían 5 más aguacates por semana, la incidencia de hipertensión disminuía 17% de manera significativa. Ojo, nada más para aclarar, porque no lo marqué, es incidencia de hipertensión. O sea, esto no se podría haber hecho sin un estudio de cohorte, no es un estudio transversal. Siguiendo con la epidemiología social, estrés o dificultades financieras graves, estrés psicológico y enfermedad cardiovascular subclínica también está sometido ya para publicación. Como resultados principales, 1% más grosor de la capa íntima media en aquellas que referían dificultades financieras graves. Un hallazgo que pues era más intenso cuando la duración era mayor a 3 años, 2.4% más. Y en términos de momios, 37% más aterosclerosis carotidia en aquellas con esta exposición. Si era mayor a 3 años, subía a 79%.
Nuevamente aquí no nos quedamos a pesar de todos los ajustes y de los modelos multivariados, no nos quedamos en esta relación nada más, quisimos profundizar dado que podíamos en el papel del estrés y logramos establecer la contribución del estrés percibido y no nada más, sino de el índice de masa corporal al desenlace. 60% de contribución del estrés percibido, 17% el índice de masa corporal. Hemos analizado también el sueño de manera muy detallada. Nótese que el título es calidad de sueño, no es nada más horas de sueño, calidad de sueño y enfermedad cardiovascular subclínica. Encontramos pues 69% mayor espesor carotidio en aquellas que tenían, de acuerdo con otro cuestionario validado internacionalmente, una peor calidad de sueño, y esto independientemente de la cantidad de sueño. Además de haber encontrado 49% más aterosclerosis carotidia. Y este me parece que es el último que les presento. Este es de los más clínicos para la gente más de este lado. Osteoartrosis de manos y enfermedad cardiovascular. Es también un tema bastante novedoso, prácticamente inexplorado. Hicimos un cuestionario que es un cuestionario diagnóstico de osteoartrosis de manos durante las jornadas clínicas, es decir, en mujeres de las que también tenemos ultrasonidos carotidios y encontramos un 1.8% mayor grosor de las capas íntima media de la carótida, lo que en otras palabras es un 36% más de aterosclerosis carotidia. Estos son, pues muy rápidamente, los principales resultados de lo que hemos publicado hasta ahora. Estamos por publicar, tenemos más trabajos en proceso. En cuanto al riesgo cardiovascular, la enfermedad cardiovascular en ESMAESTRAS, con datos exclusivamente de ESMAESTRAS, y en los 5 o 10 minutos restantes les voy a exponer pues mi visión a futuro en la epidemiología cardiovascular con el uso de este gran estudio. Tenemos que continuar. Tenemos que continuar. Las cohortes más viejas pues siguen. Vean esto del estudio de Framingham, ya la estimación de riesgo a 30 años. Nosotros vamos en 15. Es decir, se sigue aportando información nueva, valiosa, conforme aumenta el tiempo de seguimiento de estas cohortes. Y tenemos que seguir, no sé si alguno de ustedes se quedó con la noción con alguno de los trabajos. Estoy seguro que alguno de ellos les resultó novedoso, pero probablemente a alguno les suena a Me Too Science, es decir, a algo que probablemente pues ya sabían y que entonces pues no vale la pena invertirle tanto tiempo y dinero a volverlo a analizar. No todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Existen argumentos sólidos para seguir haciendo estudios o tratar de replicar estudios pues en aras de llegar a la verdad. Vean con lo que me topé hace un par de semanas, es decir, esto realmente no tiene mucho. El título de este estudio, de este artículo publicado por la Sociedad Europea de Cardiología, es la paradoja de la actividad física en la enfermedad cardiovascular y mortalidad general. Vean el número, la muestra del estudio, 104,000 adultos. Y lo que encontraron fue esto, que la actividad física durante el tiempo libre, la actividad física recreacional, se asociaba con un menor riesgo cardiovascular, es decir, protectora. No así la actividad física en el trabajo. No es el foro para discutir ni el artículo en particular, ni si esto es real o no, pero estoy seguro de que para algunos de ustedes, como lo fue para mí, esto es contraintuitivo. Y lo utilizo como ejemplo de que pues no todo está dicho, ¿no? Como que el paradigma es actividad física tiene una correlación directa con la disminución de riesgo cardiovascular,
pues parece que no está dicha la última palabra, pues. ¿Cómo veo yo la evolución de la investigación cardiovascular en ESMAESTRAS? Pues me gustaría que fuera cada vez más compleja, compleja en el buen sentido, que podamos cada vez ir más allá. Digo, algunos de los trabajos que les presenté pues ejemplifican este intento, pero que podamos entender mejor la compleja interacción que culmina, interacción de diferentes factores, tanto externos como internos, nutricionales, del ambiente, ¿por qué no genéticos? Por supuesto, sociales, que culminan en el estado de salud de las personas. Esto, lo que se ha dado en llamar el exposoma, por un lado, y por otro lado lo dejo prácticamente al final para que se quede con ustedes. Este es un pendiente de ESMAESTRAS. Tenemos un biobanco muy grande, al que realmente, por lo menos en epidemiología cardiovascular, no le hemos sacado provecho. El estudio de los biomarcadores continúa, pues la búsqueda de nuevos y mejores biomarcadores de riesgo en cardiología, pues es un área de investigación que está más vigente que nunca, en la que no hemos incursionado y que deberíamos incursionar lo antes posible. Como les digo, tenemos un biobanco de más de 100,000 alícuotas, de más de 7,000 mujeres, y no nada más tenemos sangre, tenemos ya suero aislado, plasma, tenemos orina, tenemos, como ya lo vieron, cabello, lo tenemos además muy bien cuidado, hay que sacarle provecho. Yo creo además que debemos mirar hacia afuera. Ya dimos un primer paso en ESMAESTRAS conformando un consorcio mexicano de enfermedad renal que pues está por empezar a dar a conocer sus primeros resultados de investigación. Podríamos buscar hacer lo mismo con nuestros datos de epidemiología cardiovascular. ¿Y por qué no? ¿Por qué no modernizarnos, añadir a nuestro bagaje de información, pues datos digitales? Tenemos una cobertura celular, es decir, tenemos información de la proporción de maestras que tienen teléfonos inteligentes y que los manejan, de los que podríamos echar mano. Este es un área de investigación que también está en expansión en epidemiología en general, en la epidemiología cardiovascular de manera específica. Y finalmente todo esto creo que pues debe llevarnos cada vez más a tener impacto en la población, a impactar en políticas de salud, lo que se llama a veces epidemiología de consecuencia, de consecuencias. Hemos dado probablemente los primeros pasos en ESMAESTRAS, pero no perdamos de vista que hacia allá es hacia donde le tenemos que tirar, dado que, como pueden ver, INEGI 2021, a pesar del COVID, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en nuestra población. Muchas gracias. Puntualito, ¿eh? 10:41. Muchas Pues ahora gracias. sí tenemos tiempo para discusión. Espero que esto la fomente. Y bueno, adelante, Martín. No, pues muchas gracias, Andrés. Aquí voy a hacer un poco un resumen de algunas de las preguntas que están saliendo. Entonces, hay una pregunta aquí que creo que es un tema muy importante, que creo que sería bueno escuchar cuál es tu impresión. Digo, al final hacemos investigación con la intención de cambiar la realidad, ¿no? De mejorar la salud de las personas y de mejorar eso a través, ya sea de políticas públicas o a través de cambios en la práctica clínica, cambios en las recomendaciones que se le hacen al paciente cuando uno se sienta frente a él. Entonces, una cosa muy importante es entender realmente
cómo podemos ver si es que este trabajo que hemos hecho tiene un impacto, si hay alguna forma de saber cómo tener impacto y cómo podemos hacer hacia adelante para que tenga un mayor impacto la información o sea, lo que hacemos, ¿no? Entonces, quizá si nos pudieras decir, bueno, desde primero el punto de vista de cómo crees que ese trabajo que se está haciendo en las maestras puede traducirse a la práctica clínica en México y cómo puede también, cuáles pueden ser los mecanismos para que tenga un impacto también en políticas públicas. Y si podemos pensar, yo tengo algunas ideas, si podemos pensar en cómo sentimos que hemos tenido un impacto. Ok, bueno, esta creo que más que una pregunta para mí, es una pregunta para ti y para todos. Se me ocurren varios niveles. El primero claramente es mayor difusión. Necesitamos difundir pues de una manera eficiente nuestros resultados, hacer que lleguen a los oídos adecuados, pensando en los tomadores de decisiones de políticas públicas. Eso en algunos casos creo que realmente se puede dar ese salto de manera directa y en otros casos, como sucede en la investigación epidemiológica, pues debemos con nuestros hallazgos motivar otros tipos de investigación. Estoy pensando en ensayos clínicos, en estudios de intervención. Es decir, la difusión de los conocimientos que generamos o que genera la Corte, pues debe ir en varias direcciones, ¿no? No imagino a los diputados leyendo una revista de epidemiología, pues, ¿no? Entonces, pero quizá, digo, perdón que te empuje un poquito más en esa dirección, ¿eh? O sea, digo, uno puede imaginar en términos de política pública y decir, bueno, pues lo que hemos hecho, por ejemplo, el trabajo que hemos hecho sobre consumo de refrescos o por ejemplo, ahora con lo de lácteos y lácteos con azúcares añadidos y su impacto, digamos, en riesgo cardiovascular y que eso apoya, digamos, políticas de salud establecidas. Pero quizá desde el punto de vista clínico, la pregunta es si esta información puede ser útil para el clínico mexicano. Es decir, cómo cuando el clínico mexicano, o sea, es útil para el clínico mexicano sentarse frente a sus pacientes y decir, oye, lo que hemos visto es que en México este tipo de cosas sirven y cómo poder llegar, digamos, a que eso sea más y más un recurso que los clínicos puedan usar. Una claro, pregunta que a mí me sale es si los clínicos mexicanos consideran que, digamos, la información que generamos nosotros es útil. Puede ser que consideren que no lo hacemos bien, entonces no les parece tan útil, entonces pues un poquito estamos perdiendo, digamos, parte de no estamos cumpliendo con esa misión, ¿no? ya. Bueno, a ver, en realidad son varias preguntas y más aterrizadas a nivel individual y no a nivel colectivo necesariamente. La primera respuesta es sí, me parece que la información es útil. Es decir, para los que estamos interesados en riesgo cardiovascular, eh, no imagino que no sea de interés y que no se pueda traducir, por lo menos de manera puntual y un paso pequeño de práctica clínica, el que una enfermedad tan común a la que, salvo en casos muy avanzados, no hacemos caso, como la enfermedad articular degenerativa, tenga relación con riesgo cardiovascular. Entonces, quizá si en la práctica de la medicina general, de la medicina interna, vemos a una persona que se queja de dolor de manos, que tiene franca osteoartrosis, pues más allá de calmarle el dolor de las manos, debemos ya sea explorar su riesgo cardiometabólico o procurar optimizar su control. Digo, estoy hablando ya en un terreno muy clínico, ¿no? Finalmente, la prevención del riesgo cardiovascular, pues, o el objetivo de prevención, es variable en función de la cantidad
de factores de riesgo, ¿no? Entonces, si tenemos factores de riesgo adicionales, probablemente esto justifique, y tal vez eso sí requeriría un estudio, pues ser más agresivos en el control del peso o en la reducción de los niveles de grasas en sangre o en la reducción de la presión arterial, etcétera, etcétera. Lo mismo podría decir de pacientes que refieren, porque esto es algo además muy común en la práctica cotidiana de la medicina general, que refieren que constantemente tienen infecciones respiratorias virales. Estoy pensando, digo, y lo estoy soltando al aire, no sé, maestras de escuelas, trabajadoras de guarderías, todo el tiempo se están contagiando de infecciones respiratorias y al final no sé qué tanto vaya a cambiar la pandemia de COVID-19, la postura ante las infecciones respiratorias, ¿no? Pero digamos, de pensamiento prepandémico, pues es algo a lo que nadie le hace mucho caso en realidad, ¿no? O sea, ay, pues tiene gripa a cada rato, qué mala suerte, ¿no? O qué susceptible, yo qué sé, pero supongo que prácticamente nadie ha llegado a pensar que eso puede ser un riesgo de una enfermedad, o sea, un factor de riesgo, es decir, puede contribuir al riesgo de una enfermedad que constituye la causa número uno de muerte. Y así, con lo que hemos encontrado, por lo menos con lo que hemos encontrado relacionado con riesgo cardiovascular. Creo que la reflexión es una reflexión que nos tenemos que llevar. Es decir, hacemos todo esto no, no para publicar papers, ¿no? Hacemos todo esto para tener una incidencia y perdón que use la palabra que ahora usa el CONACYT, es más, la voy a quitar. O sea, para tener un impacto, digamos, digamos, en los pacientes, pero también a nivel poblacional. Entonces, sí, creo, podría ser que una de las cosas que tenemos que ser más estratégicos es tener una visión un poquito más de enfocarnos en aquellos problemas que sintamos nosotros podamos, con la información que generamos, digamos, afectar, como digo, o ayudar a tomadores de decisión a tener evidencia para esa toma de decisión, pero también a los clínicos para poder tener fortalecer, digamos, su toma de decisión clínica, pero también la comunicación con sus pacientes y quizá cuando acercas al paciente diciendo a la realidad, diciendo, bueno, esto hemos visto en población mexicana que esto sucede, pues igual y uno puede tener un mayor impacto, digamos, en la vida de las personas. Es decir, recordándoles que, pues si esto lo vemos en mujeres mexicanas, pues es más probable que esto, digamos, afecte su vida. Entonces, Sí, mira, se me ocurre un ejemplo clínico. Me parece que eso es lo que ha sucedido en los últimos años con el sueño, ¿no? Les presenté un trabajo sobre sueño y riesgo cardiovascular. Es una impresión personal, pero, pero, pero bueno, al final llevo 20 años en la clínica, de ser un fenómeno al que por lo menos en el contexto del riesgo a futuro de salud no se le da mayor importancia, a tener una claridad, me parece que bastante difundida ya al grado de traducirse en la práctica, de que el sueño sí importa, de que el mal sueño, por ponerlo de manera muy general, aumenta el riesgo cardiovascular. Yo tengo la impresión de que eso ya sucede en la consulta, ¿no? Y es precisamente por hallazgos de este tipo. O sea, ya no nada más les preguntan sobre antecedentes heredofamiliares, quitando pues los 10 factores de riesgo que todo el mundo ubica, diabetes, hipertensión, obesidad, pero más allá de lo típico, una de las cosas a las que le ponemos atención es el sueño, el patrón de sueño de los pacientes. ¿Y por qué? Porque claramente es algo que se relaciona con su salud, no nada más actual, sino hacia futuro. Creo que podríamos aspirar a, pues, a que permeen de esa forma pues otros de los hallazgos que vayamos obteniendo de maestras.
Y bueno, otra pregunta que está aquí, que aparece, es ¿cuáles crees tú que son? Entonces ya nos planteaste, bueno, un poco la historia de lo que se ha hecho y, al menos una visión un poco general de cómo crees que debemos de, digamos, fortalecer más desde el punto de vista de fortalecer más el estudio desde el punto de vista de los factores de riesgo. Entonces, para ti, en enfermedad cardiovascular, ¿cuál crees que es el reto más importante hacia adelante en términos de evaluación de factores de riesgo? Es decir, y quizá ahorita es medio a bote pronto, pero ¿dónde crees que debemos de concentrar nuestros esfuerzos? Debe ser para enfermedad cardiovascular. Debemos concentrar nuestros esfuerzos en la predicción de riesgo, o sea, score de predicción es una cosa que crees que va a ser de utilidad para la práctica clínica, o nos debemos concentrar, por ejemplo, en la identificación de factores de riesgo y, por ejemplo, esta línea de investigación de sueño y riesgo cardiovascular, fortalecer. O sea, ¿dónde verías tú tanto la oportunidad como el reto? Un poco también para empezar a pensar estratégicamente dónde tenemos que dedicar tiempo. Entonces, ¿dónde están los retos y dónde están las oportunidades donde crees tú que podemos tener un impacto, digamos, en paciente, digamos, en la práctica clínica o en términos de política pública? Ya. Digo, lo de los instrumentos de predicción de riesgo es atractivo, lo de los scores, pero yo temo que los scores que podamos nosotros desarrollar no pasen de ser un score más. O sea, en la literatura de riesgo cardiovascular está plagada de scores de riesgo, ¿no? Y, y me parece que, como ya lo mencioné, no todo está dicho, pero está razonablemente claro qué es lo que más contribuye con el riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, no sé qué tanto podamos añadir ahí. Yo creo que sí podemos, pero no creo que le vayamos a dar la vuelta. Pues en ese mismo sentido, o sea, pero no en sentido negativo, yo creo que no le resta relevancia, me parece fundamental continuar con la identificación de nuevos factores de riesgo, es decir, el reto aquí sería, pues, pensar como por dónde ¿Pero buscar. dónde? O sea, es decir, ¿hacia dónde ir? Riesgo cardiovascular como enfermedad es una enfermedad que, como los hijos, la conocemos bastante bien en términos de los factores que afectan, digamos, o sea, la variabilidad de riesgo como que ya la tenemos explicada bastante. Entonces, ¿hacia dónde ir? ¿Hacia Ujú. dónde profundizar? Pues mira, yo creo que del lado de la exposición, a mí me parece que lo que está menos claro es, pues, por un lado, la esfera social, ¿no? No tanto la biológica pura. Digo, ya dimos algunos pasos ahí. Y, y sí, o sea, no sé, seguramente lo podemos intentar armar en maestras, pero todo lo que tiene que ver con el entorno inmediato geográfico, ¿no? Este, yo creo que es un área de mucha oportunidad en la que, o sea, en la que nos podemos adentrar con la información de maestras y de, y de los datos alrededor de maestras con los que ya hemos establecido lazos. Yo creo que del lado de riesgo, pues es interesante ir por ahí. No olvidemos lo de los biomarcadores. No sabemos qué tenemos en esas muestras. Pero me preguntaste primero sobre retos. Yo creo que uno de los retos, pero no es precisamente del lado de la exposición, pero el reto que tenemos para continuar nuestras investigaciones y profundizar en ellas y inclusive tener acceso a una mayor cantidad de datos, pues es la caracterización o la comprobación, es decir, tener bien claros nuestros desenlaces cardiovasculares, porque tenemos mucho más que
el grosor de la íntima media carotidia, ¿no? Tenemos desenlaces cardiovasculares en toda la cohorte que obviamente van a ir aumentando conforme aumente el tiempo de seguimiento, y esos, pues tal cual, los tenemos que pulir. Ahí sí le tenemos que meter trabajo, creo yo. Algo, pues, análogo, parecido a lo que se ha hecho con diabetes y con cáncer de mama, ¿no? Tendríamos que hacerlo con cardiopatía isquémica en maestras, por ejemplo. Y por qué no, ya es una cohorte que tiene 15 años, y si hacemos bien nuestro trabajo, pues va a seguir envejeciendo. Enfermedad vascular cerebral, estamos hablando pues de las principales causas de mortalidad en adultos, ya no de mediana edad, sino de edad más avanzada. Hacia allá se enfilan nuestras maestras. Yo creo que tenemos que trabajar de mucho en caracterizar bien pues estos desenlaces cardiovasculares en toda la cohorte. Una de las cosas que aquí es un progreso importante en los últimos años, y estamos trabajando fuertemente en eso, ha sido, creo que sí, esta idea de cómo el lugar donde vives, donde trabajas, puede afectar tu riesgo. Digo, hemos hecho, hay una tesis ahí que está en proceso de publicación sobre contaminación atmosférica en la Ciudad de México y el Valle de México y Toluca. Entonces creo que ahí tenemos, y yo creo que ahora que hemos logrado una mucho mejor georreferenciación, pues sí tenemos que empezar a pensar en estas otras, digamos, condiciones que pueden ser, como tú dices, algunas muy biológicas, otras más de, digamos, factores o del contexto social, que yo creo que hay mucha oportunidad. Entonces, en ese sentido, ahí coincido contigo, y pues sí tenemos que identificar creo que en el instituto tenemos un buen expertise para digamos, crecer en esa área. Y nada más para terminar, quisiera escuchar un poco tu visión respecto a cómo se puede utilizar la corte para entender el impacto que posiblemente puede tener la exposición a SARS-CoV-2 o enfermedad sintomática, COVID, y cómo eso, si es que ese es un área que puede ser importante, esta interacción, digamos, entre, que ya lo estudiaste con infecciones, y pues toda esta idea de las personas que tienen síntomas, digamos, a más largo plazo. Una de las cosas que ya pues hicimos un piloto de demostración, pudimos vincular maestras con desenlaces, o sea, con personas que tenemos identificados un grupo de personas, de maestras que sí tienen COVID, y estamos pensando en hacerlo hacia adelante. Pero tú, ¿crees que ese es un área que vale la pena explorar? Entender, por ejemplo, una cosa que eventualmente podemos hacer es, bueno, entender cuál es el impacto a largo plazo de haber tenido COVID, ¿no? Pues yo creo que maestras, no nada más maestras, cualquier cohorte del tipo de maestras, y repito, maestras es en ese sentido la cohorte en México, pues tiene un valor pues inimaginable para justamente este tipo de preguntas. Ya lo tenemos armado, ¿no? Tenemos muy claros los antecedentes de las maestras desde hace mucho tiempo, tenemos abiertos los canales de comunicación con ellas, tenemos además ya experiencia en vinculación con otras bases de datos, y esto no me consta, pero soy optimista en ese sentido. Creo que la pandemia puede haber servido también para una mayor apertura de datos, es decir, probablemente tengamos un acceso, probablemente, no me consta, más fácil a otros datos epidemiológicos, específicamente pandémicos, con los que podamos cruzar nuestras bases de datos. Y tenemos obviamente la intención de continuar con el seguimiento de las maestras, y el seguimiento, para los que no tengan claro, es dinámico. No es que tengamos preestablecido qué les vamos a preguntar y qué les vamos a buscar de aquí a que nos moramos los investigadores, sino que podemos ir desarrollando sobre la marcha estas estrategias de obtención de información, de manera que
Y además aquí sí, no hay precedentes, ¿no? O sea, así como pues, no existen clínicos expertos en COVID, no existen epidemiólogos expertos en COVID con más de un año y unos cuantos meses de experiencia. Estamos en el mismo canal, inclusive, ¿por qué no? Podemos no conformarnos con la información de las maestras. Me parece que también la globalización de la investigación epidemiológica tiene que haber aumentado, por no decir explotado durante la pandemia. Podemos eh, pues sumar esfuerzos con otras cohortes. En fin, me parece que tiene un súper potencial nuestro estudio justamente para determinar qué pasa con, voy a ponerlo en estos términos, la exposición al SARS-CoV-2. Porque puede haber cohortes de seguimiento de pacientes con COVID grave, ¿no? Esas emanan de los hospitales, de los centros de investigación hospitalaria, como nutrición, por ejemplo. Pero no creo que haya muchas más opciones de seguimiento sistematizado de COVID que no ameritó hospitalización, que sabemos que son la inmensa mayoría de los casos, ¿no? Ahí sí es maestras, pues claro que tiene una mina de oro, ¿no? Para generar conocimiento. Bueno, pues con eso ¿no? Creo que es una buena forma de cerrar, de que seguimos considerando que es una mina de oro. Y aquí me da la oportunidad también para pues, recordarle a todo el mundo, agradezco mucho la presencia en el seminario. ESMAESTRAS es una infraestructura de investigación pública. Realmente sentimos que el valor de ESMAESTRAS está en que se use la base de datos. Entonces, realmente, pues, estamos en la mejor apertura. Cualquier estudiante que quiera trabajar con estos datos, los datos están disponibles. Lo mismo para cualquier investigador dentro del instituto, fuera del instituto, dentro del país, fuera del país. Entonces, creo que agradezco mucho, Andrés, tu tiempo, agradezco mucho que nos hayas recordado todo trabajo y bueno, esperamos seguir trabajando. Yo creo que esto de COVID, creo que me parece que es una cosa prioritaria en la que tendríamos que ahora sí tratar de formar un buen equipo para que quizá lo empiece a ver. O sea, yo creo que con tus contactos, digamos, en el mundo clínico, quizá podemos formar un equipo que se ponga a trabajar en esto. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecerle a todos los participantes del seminario también. Pues les agradezco mucho los comentarios. Este trabajo se ha podido hacer gracias a muchos de jóvenes investigadores, estudiantes que han participado, muchos médicos que hicieron, médicos, enfermeras y otros estudiantes que hicieron servicio social con nosotros, entonces, y que se mantienen vinculados con nosotros. Entonces, un agradecimiento a todos ellos, un agradecimiento a todo nuestro equipo operativo y un agradecimiento a todas las maestras. Entonces, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en el próximo seminario de celebración de maestros. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues hasta la próxima.